Muchas gracias, padre. Queridas amigas y amigos, qué gusto realmente estar aquí con todos ustedes en el marco de esta invitación que nos formulara la Conferencia Episcopal a través de la Universidad Católica del Uruguay, por varios motivos. El primero, estar con este panel tan selecto y de amigos, de larga data. Quizá quien menos conozca es a Diego, pero casualmente tuvimos un vínculo a partir de uno de los proyectos justamente de trabajo con los sectores populares, con las tejedoras, donde recurrimos a la central lanera del Uruguay y sin conocernos hubo una sintonía inmediata. Y bueno, por cierto, con Gustavo conocimiento desde hace años, lo mismo que con Mario, a quien la última vez que vi fue en Roma. Así que hacía un tiempo que no nos veíamos. Y con Rodolfo, con quien tenemos conocimiento desde hace muchos años. Y luego por el tema. La verdad que este es un tema muy importante, que yo lo voy a analizar obviamente desde el punto de vista sociológico, como se me pidió, pero también, como decía Mario, no me puedo sacar la camiseta, porque soy un laico que ha intentado también vincularse en el mundo del trabajo, y en ese sentido hay 10 años de actividad en el Instituto Cuesta Duarte, con trabajadoras y trabajadores de todo el país, y más de 20 años trabajando con sectores populares, tratando de organizarlos cooperativamente, y donde hemos visto la presencia y las ausencias de la Iglesia, hay que decirlo con toda sinceridad, porque creo que este es un ámbito para comentar todas estas cosas. Como bien decía Gustavo, ¿no? Hay distintos puntos de vista para analizar este vínculo, así que yo creo que es muy interesante, y voy a tratar de hacer un recorrido también histórico, pero tratando de llegar a los últimos años para ver cómo podemos también pensar una proyección sobre este tema de cara al futuro. Y sin más preámbulos, quisiera empezar con cuatro asuntos introductorios. El primero de ellos, correspondiente al tema que nos reúne, Iglesia y trabajo, con respecto a la Iglesia y al análisis que podemos hacer, yo diría que convendría diferenciar dos niveles a nivel de Iglesia. Primero, la Iglesia como institución, y luego la Iglesia como la comunidad de cristianos. Y en ese sentido, tanto desde un punto de vista como en el otro, han habido cosas muy interesantes para señalar. Y protagonismo de la Iglesia a nivel institucional, sobre todo hasta determinado momento de la historia de este país, y luego probablemente mayor protagonismo de cristianos, de Iglesia, que, como bien decía Gustavo, en el ámbito sindical son cristianos que trabajan sindicalmente o están insertos en el mundo laboral, o que incluso son empresarios. Luego, respecto al mundo del trabajo, es habitual hacer referencia al mundo del trabajo como dividido en materia de capital versus trabajo. Entonces, en este tipo de simposios, talleres, conferencias, solemos invitar a un empresario representante del capital y a un sindicalista representante del trabajo. Sin embargo, el mundo del trabajo es mucho más complejo, donde no solamente están los representantes del trabajo y el representante del capital, sino que pueden haber fórmulas económicas y empresariales donde hay una confluencia de estas dos vertientes, de estos dos factores de producción. Por ejemplo, las cooperativas, los emprendimientos solidarios, asociativos, etc. Pero la complejidad tiene que ver con el mismo fenómeno y el concepto del trabajo. Nuestros cursos de Sociología del Trabajo justamente comenzamos tratando de analizar la definición del trabajo y ver su complejidad y cómo ha evolucionado a lo largo de la historia y cómo ha tenido diversas variantes en los distintos contextos culturales, y podríamos decir mucha cosa acerca de cómo el cristianismo, los valores cristianos, la propia Iglesia ha ido evolucionando acerca de la noción del trabajo, acerca de la valorización sobre el trabajo. Ahí están las distintas lecturas, por ejemplo, sobre los pasajes
del Génesis. ¿Cuál es el significado de esa expulsión del paraíso? Y ahora ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y en ese sentido, sin duda, hubo un primer momento histórico donde teníamos una visión en la tradición judeo-cristiana del trabajo no como algo bueno en sí mismo. Eso vendría más adelante, sin duda, a nivel teológico, la encíclica Labor en Exercens, que citaba Rodolfo, al contemplar la distinción entre el trabajo objetivo y subjetivo, avanza en estas materias, pero durante muchísimo tiempo estaba esa visión del trabajo como un medio para expiar los pecados. Y por lo tanto había que trabajar duramente o había que aceptar la dureza del trabajo porque hemos pecado, somos pecadores, y para retornar de alguna manera al seno de Dios, para poder volver a integrarnos con nuestro Creador, pues bien, debíamos aceptar entonces ese tremendo desafío de ganar el pan con el sudor de nuestra frente. Ahí el libro de Génesis incluso tiene un montón de figuras poéticas muy asociadas al mundo del trabajo. Ese Dios que trabaja 6 días y descansa el séptimo es el que legitima de alguna manera la acción de los cristianos por el descanso dominical. Por cierto, Dámaso Antonio Larrañaga fue uno de los principales y primeros impulsores del descanso dominical. Tercer elemento introductorio. Se me ha pedido, además, no solamente referirme al mundo del trabajo, sino de la iglesia, la economía y de la solidaridad, y en este sentido uno podría extenderse al campo de las políticas sociales y de la promoción económica por parte de la iglesia, lo que sin duda está íntimamente relacionado al mundo del trabajo y donde hay numerosas experiencias a nivel nacional muy interesantes, algunas impulsadas por la Iglesia como institución, otras impulsadas por la Iglesia como comunidad de cristianos, tanto laicos como consagrados. Un comentario de introductorio final, un poco más amplio. Podríamos hacer referencia a la propia historia de las políticas sociales, pasando de las etapas de las prestaciones basadas en la reciprocidad a otra etapa de las instituciones más profesionales. Y en ese sentido, las políticas sociales, la intervención social y comunitaria, tanto en su primera etapa, basada en la lógica de la reciprocidad, del amor, del espíritu comunitario, muchas veces anclados en el papel de la familia, tiene mucho que decir respecto a los valores cristianos. Pero deberíamos ser muy francos y decir no solamente de los valores cristianos, sino de los valores religiosos. Esa lógica de la reciprocidad debe comprenderse en las civilizaciones más antiguas en base a la ética de las distintas religiones, sobre todo de las religiones monoteístas, que han tenido un peso fundamental en estas materias y que han tenido también un peso fundamental en el pasaje hacia una etapa de mayor profesionalización, donde se comprende cómo la instalación, por ejemplo, de los primeros orfanatos y de los primeros hospitales obedezcan justamente a instituciones religiosas. En la sociedad en que nos movemos, a instituciones de carácter cristianos. Sobre la pobreza, hemos convivido durante muchísimo tiempo también en una ambivalencia desde el punto de vista de una cultura cristiana, donde de alguna manera hubo numerosos referentes cristianos que veían a la pobreza desde el punto de vista de la economía de la salvación. Los pobres son necesarios para que lo que nos sobre a nosotros, bueno, podamos ejercer ese don de la caridad con los pobres. Pero en el otro extremo también estaba la visión de la pobreza viendo al sufriente Cristo, entonces, entre los pobres, y cómo desata esta otra visión una dimensión mucho más liberadora.